Ya, ¿qué tal amigas, amigos, amigas de Galáctica? Bienvenidos a esto, a las entrevistas galácticas, al fortalecimiento cívico en su máxima expresión, como siempre decimos en estas entrevistas, en este fortalecimiento cívico, conversaciones, diálogo y como es habitual conversar junto a la senadora Isabel Allende Bussi, retomar las entrevistas galácticas digitalmente hablando. Ya podemos visibilizar la senadora a través de las plataformas de Zoom. Senadora, muy buenos días, espero que se encuentre muy bien. Muy bien, Alfredo, mucho gusto. La verdad es que contenta de haber estado en México. Fue muy bonito el homenaje a mi padre. Esto es una conferencia interamericana de seguridad social que reúne a 39 países y la sede es México, y le hicieron, develamos una estatua en reconocimiento a su aporte para la fundación y creación de esta conferencia cuando era ministro de Salud y antes, y todo su aporte en la medicina social y en la seguridad social. Y creo que fue muy emocionante, así que pasamos un 11 de septiembre muy emotivo, con mucho cariño, con diversas autoridades mexicanas. No le oigo, Alfredo. No se oye nada. No se oye. Alfredo, no le oigo nada. Alfredo, no se oye. Alfredo, no oí nada. No se oye. Ahí sí, estamos en vivo y en directo junto a la senadora Isabel Allende Bussi, arreglando los problemas técnicos de audio, como siempre, pero mejorando. Senadora, para empezar a conversar en estas entrevistas galácticas, podemos ahondar en un tema muy importante para explicarles a nuestras vecinas y vecinos lo que refiere el cumplimiento tributario, senadora. Mire, esto es un acuerdo que tomó más de un año de conversaciones del ministro de Hacienda en la Comisión de Hacienda y sobre todo con la oposición. Y yo creo que fue muy importante que se allanaran a aprobar este proyecto de ley, que es muy relevante, que no es que aumente impuestos, sino lo que hace es diversos instrumentos, mayor fiscalización para mejorar el que la gente pague los impuestos que tiene que pagar y no haya tanta elusión y evasión, que es lo que nos acompaña y que perjudica enormemente. Con esto se calcula que cuando esté en pleno régimen y funcionando va a lograr recabar más o menos 4.500 millones de dólares. Eso es muy importante y está comprometido que estos recursos van a ser para pensiones, mejoramiento de las pensiones. Probamos que se apruebe lo comprometido en el mes de enero, el proyecto que está tramitándose desde hace mucho tiempo. Por otro lado, para elevar la PGU, la pensión garantizada universal, y por otro lado, todos los temas de seguridad, que hay mucha inversión necesaria hacer, y por otro lado, también en las listas de espera y red de cuidados. Esos son como los grandes ejes de inversión en la medida que se va a recaudar. Y esto es muy importante, porque en nuestro país, desgraciadamente, hay verdaderas oficinas, llamémoslo así, especializadas en asesorar para que la gente no pague los impuestos que tiene que pagar. O de frentón evada y no pague. Otros que rebaje, busque algunas ventanas para evitar o pague mucho menos de lo que debería pagar. Y nosotros necesitamos esos recursos para las líneas que ya he mencionado. Entonces se aprobó esto y es muy importante porque avanza en el secreto bancario. Esto es un avance muy importante porque se mantiene el que el Servicio de Impuesto Interno pueda acceder a las cuentas bancarias previa orden judicial, pero en un tiempo expedito que le permita de verdad perseguir ese dinero, que es lo que se necesita recabar. Y esto puede ayudar también cuando existe incluso de lavado y otras figuras.
Por otro lado, se mejora la gobernanza, el puesto interno, se crea una especie de comité técnico con 3 subdirectores que van a acompañar, también hay un consejo asesor. Se fortalece con una serie de herramientas todo lo que es medidas o normas anti-elusión. ¿Por qué? Porque como ya señalábamos, en nuestro país es muy alto, se calcula que al menos un 18% elude pagar el impuesto que tiene que pagar, y por lo tanto eso es muy relevante. Y por otro lado, otras medidas que, por ejemplo, el denunciante anónimo, que le permite a una persona que tiene conocimiento de que se está haciendo un fraude tributario o que existe, en fin, alguna organización interna para evadir impuestos, que puede hacer la denuncia y va a tener una cierta compensación. Y otras medidas más que tienen que ver incluso con las pymes y otras de delitos tributarios, se agravan las penas por delitos tributarios. O sea, son una serie de instrumentos que va a permitir recabar más, no elevando impuestos, sino haciendo que la gente pague lo que tiene que pagar. Y creo que es muy importante relevar que tomó más de un año, pero en definitiva esto se debe a que logró el ministro de Hacienda estos acuerdos. También a sumar, senadora, lo que refiere el fortalecimiento a la defensoría de los contribuyentes, claro, también, que sí, apunta este tema también tan importante, y lo preocupante eran las bajas penas sobre estos delitos tributarios también, senadora. Por eso, elevar las penas forma parte de eso, muy importante. Estamos en vivo y en directo junto a las entrevistas galácticas, junto a la senadora Isabel Allende Bussi, conversando acá en las plataformas digitales y también a través del 107.1 FM. Senadora, hablemos de un tema también, haciendo un giro de lo que refiere del tema tributario. También podemos seguir conversando sobre un tema que hemos ahondado anteriormente, a lo que refiere los residuos peligrosos, pero en toda su magnitud también este tema tan importante hacia la comunidad, senadora. Mira, hay que explicarle a la gente de manera bien simple, pero es muy importante. Hace muchos años, afortunadamente, se aprobó globalmente lo que llamamos el Convenio de Basilea. ¿Y en qué consiste y de qué trata? Trata de que en lo posible haya la menor circulación transfronteriza, o sea, a través de distintos países, de estos residuos peligrosos. No son residuos cualquiera, estamos hablando de residuos peligrosos. El plomo, muchos otros que pueden ser muy graves, no solo para el medio ambiente, sino para la salud humana. Hace años atrás tuvimos una experiencia bien dramática en Arica, no sé si usted se acuerda, una empresa sueca que trajo a Chile y se depositó en Arica una serie de residuos peligrosos que después se contaminaron y provocaron serios problemas de salud en la población en unos sectores en Arica. Entonces, el Convenio de Basilea intenta que, en general, los países logren, cada uno de ellos, tener las condiciones para tratar los residuos peligrosos en sus países. Cuando no hay ninguna condición en ese país, por razones económicas o de otro tipo, para poder tratar estos residuos peligrosos, entonces sí los puede sacar del país. Pero la idea es que llegue a países desarrollados que sí tienen tecnología para tratar estos residuos peligrosos. Por ejemplo, Corea es uno de los países que ha desarrollado más tecnología para tratar los residuos peligrosos. La idea no es exportar, si usted no tiene condiciones de tratarlo en su país, a otro país pobre o más vulnerable que no tiene estas herramientas y que entonces lo va a transformar en un basurero peligrosísimo para la salud y el medio ambiente. Entonces, la idea es que avanzar en regulaciones que impidan que un país exporte residuos peligrosos a otro país que no tiene condiciones de tratarlo y que solo exporte estos residuos solamente si en ese país no hay condiciones. Entonces, ¿cuál es la idea? Avanzar en las empresas, en los emprendimientos que sí están interesados en hacer tratamiento de estos residuos y que incluso logran recuperar algunos elementos valiosos y no permitir que haya estas contaminaciones que pueden ser muy graves para la salud y el medio ambiente. Entonces, ese es como en esencia de lo que estamos intentando. Se aprobó solo en general porque este es un tema bastante delicado que hay que verlo con mucho detalle y lo vamos a ver después en particular en el mes de octubre. Sin duda, senadora, ahora un tema bastante importante, más también acá a las ciudades, que refiere también cargas peligrosas, como tener un puerto, y que refiere también el tránsito también de cargas peligrosas y residuos que salen también de la minería, y en fin, un tema bastante importante a conversar acá en las entrevistas galácticas junto a la senadora Isabel Allende Bussi. Senadora, también se tocó y se desarrolló un tema sobre la Comisión de Presupuestos, la vimos en un evento junto
junto al gobernador Rodrigo Mundaca, si podemos también hablar un poco de esto, de los presupuestos de los gobiernos regionales, senadora. Mire, la ley de presupuesto va a entrar ahora el 30, pero existe en el Congreso lo que se llama las subcomisiones mixtas, que van diputados y senadores, y yo no siendo miembro titular quise asistir porque sabía que estaba invitado en la primera parte de la sesión el gobernador para que diera cuenta de la ejecución del gasto de los distintos gobiernos regionales de nuestro país. La verdad es que el gobernador hizo una buena exposición muy concreta y donde nos manifestó las grandes, yo diría casi graves dificultades que está teniendo los gobiernos regionales en ejecutar el presupuesto 2024, que tiene que estar listo o ojalá se cumpla en un 100% al 31 de diciembre. ¿Qué es lo que ha sucedido? Yo no sé si la ciudadanía se va a recordar, pero después del tema de los convenios y los abusos o irregularidades de algunas fundaciones, se pusieron una serie de requisitos de visaciones por parte de la DIPRES, que es la Dirección de Presupuesto, por parte de la Contraloría, 2 veces tiene que pasar por los CORE, los consejeros regionales, una inversión, por ejemplo, el gobierno regional, todo lo cual ha impedido que podamos, o los gobiernos regionales, no nosotros, los gobiernos regionales puedan empezar a ejecutar en enero, sino que empezaron a ejecutar los presupuestos marzo o abril, incluso algunos. Entonces, claro, estamos llegando a una altura del año en la cual se nos puede demostrar de que la ejecución es baja, más baja que en los años anteriores, y esto se debe a más exigencias. Yo creo que es necesario tener exigencias de transparencia, pero creo que tenemos que buscar los mecanismos, que fue lo que se concentró el gobernador, para sortear o sacar los obstáculos que impidan ejecutar los presupuestos, porque los presupuestos son para ejecutarlos durante el año, porque son muy importantes. Con esos presupuestos se hacen inversiones sectoriales, se ayuda, en fin, en salud, en vivienda, comprando terrenos, o en salud, comprando ambulancias, en fin, una cantidad de servicios que se ven, digamos, beneficiados con los aportes que hace el gobierno regional. Ayer mismo estábamos en Yayay y después de 20 años se pudo habilitar absolutamente el Fortín Ferroviario, que era una cancha que estaba absolutamente abandonada, y después de 20 años ahora está maravillosa, con salas de multiuso, con camarines, con buenos baños como corresponde. Entonces, y eso fue un aporte del gobierno regional. Entonces, necesitamos que los gobiernos regionales puedan ejecutar el presupuesto, ver cómo podemos revisar los obstáculos que hay hoy día, y entonces se acordó que se iba a invitar, por supuesto, a la DIPRES, que es la Dirección de Presupuesto, por supuesto a la Contraloría y a Hacienda, y ver qué mecanismo para ayudar sin perder, por supuesto, la necesaria regulación y transparencia. Entonces, fue bien importante esa parte de la sesión. Y la segunda parte de la sesión está la ministra de Interior, los 2 subsecretarios, la subsecretaria de Subsecretaría de Desarrollo Regional, más todos los otros organismos que son parte del Ministerio del Interior, Senda, Senapred y otros. Estaba también director general de la PDI, general de Carabineros, porque se revisaron entonces los gastos ejecutados. Esa era la sesión, para los gastos ejecutados del Ministerio del Interior. Y fue bien interesante porque ahí pudimos escuchar con detalle las inversiones que se están haciendo, las que van a seguir haciéndose de aquí al 31 de diciembre, y cómo hoy día ya no es solo dotar a Carabineros del equipamiento vehicular, también a la PDI, sino que evidentemente mucho más tecnologías avanzadas que existen hoy día, que nosotros tenemos que ponernos al día. No solo son drones, otras tecnologías que permiten mejor interceptaciones de teléfonos o de WhatsApp, o en fin, y que se ha visto lo importante que puede ser, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que fue bien interesante. Hay una buena ejecución del Ministerio del Interior, no así con los gobiernos regionales, por las razones explicadas. Creo que fue bien valiosa la sesión, fue larga. Tuvimos que alargarnos porque, bueno, había mucho, y eso no se pudo ver en detalle todo y cada una de las distintas direcciones que tiene el Ministerio del Interior. Pero en resumen y en globo, está ejecutando bien el Ministerio del Interior su presupuesto. Hay mucho que hacer en términos de inversión en seguridad. Y por otro lado, como dije, la primera parte era para ver cuáles son los problemas que están teniendo los gobiernos regionales y por qué hoy día muestran una baja ejecución presupuestaria.
Estamos en vivo y en directo junto a la senadora Isabel Allende Busi a través de todas las multiplataformas digitales y también análogas en el canal IPTV, a través de la aplicación móvil, en Spotify posteriormente. En fin, ustedes eligen dónde y cómo estar atentos a la información de Radio Galáctica y también a lo que refiere esto, el fortalecimiento cívico, como son las entrevistas galácticas. Senadora, haciendo un giro de lo que refiere a esta conversación, podemos ahondar también del trabajo en terreno, llegar a lo que refiere también estar en el territorio, en la quinta región, en toda esta gran quinta región, tanto de cordillera a mar, y estuvo presente en la comuna de Yayay, senadora, por ejemplo. Sí, me dio mucho gusto poder llegar a la comuna de Yayay después de esta larga sesión de la comisión mixta, como le decía, subcomisión mixta. Y la verdad es que porque era muy grato, porque es más de 20 años que estaba esperando ese sector de la comuna de Yayay que pues justamente se pudiera levantar nuevamente este fortín ferroviario que albergó por muchos años atrás a los primeros deportistas, líderes, en fin, pero que ahora se ha convertido en va a ser un espacio que va a permitir deportes, encuentros, sala multiuso, en fin. Francamente, un gran trabajo que se hizo, quedó precioso, la gente estaba muy contenta y esto fue un aporte que hizo el gobierno regional. Por eso decía, lo importante es que se ejecuten los presupuestos porque esto va en directa ayuda a nuestras comunas. Entonces, fue grato participar ahí en esta ceremonia y, por cierto, con el alcalde, concejales, en fin, y desde luego algunos cores y el gobernador, desde luego. Y después de eso, pudimos hacer ya totalmente fuera de horario laboral. Este era ya, usted sabe que tenemos encima las elecciones y por lo tanto que van a ser en 2 días. Mire, fuera del horario laboral, como le decía, nos dedicamos a hacer un puerta a puerta. Estábamos acompañando al alcalde actual, que ahora tiene que hacer su campaña en estos 30 días, por lo tanto ya no está de titular de alcalde porque renuncia a los alcaldes que son candidatos para poder volcarse a la campaña y por supuesto el municipio queda a cargo de otra persona que lo reemplaza, sobre todo protocolarmente. Entonces pudimos hacer un recorrido por varias cuadras conversando con las personas y nos dio mucho gusto, porque la verdad es que, bueno, estábamos acompañados del alcalde, por un lado, Edgardo González, que va a la reelección, por otro lado, iba también acompañándonos nuestro candidato a Core por la provincia de San Antonio, Claudio Gómez, y también nos acompañaba el concejal Jimmy González, que va de candidato a concejal. O sea, nos sirvió para conversar con las personas. Y yo me pude dar cuenta, por ejemplo, que en algunos casos estaban equivocados porque pensaban que como la elección va a ser en 2 días, tenían que ir 2 veces a votar. Y esto es un error muy importante. Se estableció la ley a petición del CERVEL, lo conversamos muchas veces, que fueran 2 días para facilitar a la gente que escoja o va el sábado o va el domingo. No es que vaya a ir 2 días, o va el sábado o va el domingo. ¿Por qué? Porque como son 4 votos diferentes, gobernador, consejeros regionales, alcaldes y concejales, entonces la idea es que haya menos filas, haya menos entonces cantidad de gente ahí que está apelotonada, por decirlo de alguna manera, esperando su turno, y esto entonces facilita el hacerlo en 2 días. Entonces sirvió mucho para conversar y poderles plantear por qué son importantes los CORE, los consejeros regionales, porque nuestro candidato Claudio Gómez, bueno, es un abogado que ha estado muy involucrado en los temas ambientales, que ha defendido mucho el Juncal y la provincia de Aconcagua, que son muy importantes, la provincia, como decía, San Felipe, perdón, creo que dije San Antonio, de San Felipe, estoy pensando en usted, mi querido amigo Alfredo San Antonio, no, es la provincia de San Felipe. Y por supuesto, también estábamos acompañados, como dije, el alcalde y el concejal. Pero es bonito cuando uno conversa con la ciudadanía para explicarle de mejor manera por qué son importantes estas elecciones, por qué hay 4 niveles, por qué hoy día elegimos a los gobernadores y no como eran antes, que eran designados, y así sucesivamente. Así que para mí fue bastante grata la experiencia. Creo que cuando un alcalde está muy identificado con su comuna, con las personas que habitan en su comuna, es muy fácil entonces establecer ese diálogo.
Exactamente, senadora, le hace muy bien el fortalecimiento cívico y en terreno, que mejor aún explicando, de hecho vimos sus redes sociales en la hermosa comuna de Yayay y también ahí conversando con los vecinos, explicando qué es quizás esta confusión que se presta para entenderse que tiene que ir a votar 2 días, no, al contrario, es un día, usted elige el día, es el viernes, el sábado o el domingo para poder sufragar y participar de esta fiesta cívica, como la llamamos acá en las conversaciones, para poder elegir a través del sufragio. Y también queríamos llegar aquí a la recta de esta grata conversación, senadora, y como siempre decimos, el pauta libre, algún tema en particular que quiera ahondar, sobre todo el viaje a México, senadora. Bueno, el viaje a México para mí fue maravilloso. Usted sabe que yo viví 16 años de exilio, así que es mi segunda patria. Y bueno, me encanta recibir el cariño de las personas, pero sobre todo creo que era muy bonito porque es alguna faceta que se habla menos de Salvador Allende, su faceta como médico, como ministro de Salud en su momento en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, como él impulsó, apoyó y gestionó para que se hiciera en Chile este encuentro que terminó en definitiva creando esta conferencia interamericana de seguridad social que reúne a 39 países, cuya sede, que es muy bonita, está en México. Y ahí mismo entonces se develó una estatua que ellos hicieron en una explanada donde están las 39 banderas de los distintos países. Fue muy emotivo con el ministro de Salud y otras autoridades muy importantes mexicanas que nos acompañaron. Pero no solo eso, como digo, no solo fue esa emotividad, sino que también, bueno, me tocó en México, decidió hacer la edición mexicana del libro que yo saqué el año pasado, que se llama 11 de septiembre, esa semana. Una semana que yo describo entre el 9 y el 15. Que lo he dicho otras veces, para mí no fue nada de fácil, creo que tuvieron que pasar 50 años antes que me decidiera a un poco narrar lo que fue para mí entre el 9 y el 15. ¿Por qué entre el 9 y el 15 de septiembre? Estamos hablando del año 73, porque el 9 llegamos de México en un viaje solidario que nos había pedido mi padre. México había tenido unas inundaciones y un especie de terremoto, entonces hicimos un viaje muy solidario para acompañarlos, digamos. Y por otro lado, regresamos entonces el 9 de septiembre de México, mi madre y yo, y después, sin imaginarnos, pasó entre medio el 11, todo lo que vivimos el 11 en La Moneda, y afuera, perdón, y después, en definitiva, lo que terminó siendo que partimos el 15 otra vez a un exilio en México, y nunca me iba a imaginar que iba a terminar siendo 15 años, 16 años en la práctica y más, 16 años y tanto. Entonces, con México hay una relación muy especial. Mi hija tiene una hermana ya, en fin, hay lazos afectivos de distinto tipo, así que siempre un viaje a México es grato por el cariño, el recuerdo, la generosidad de los mexicanos, cómo nos abrieron las puertas, cómo nos recibieron, cómo recuerda la figura de mi padre. Créame, Alfredo, que todas esas cosas ayudan muchísimo al alma. A uno le hacen muy bien, uno se siente apoyada, con cariño, da fuerza y tiene sentido lo que hemos luchado por tantos años, que no fue fácil. Yo quiero recordar que cuando yo llegué ya definitivamente a establecerme en Chile, bueno, ya al comienzo para mí fue muy difícil integrarme porque me encontré con un país que francamente no era capaz de hablar de violaciones a los derechos humanos, hablaba de excesos, no quería pronunciar la palabra dictadura, decía pronunciamiento, en fin, era un país con una negación y un temor tremendo. Entonces, no fue fácil integrarse. Después ya las cosas empezaron a cambiar. Nosotros creamos la Fundación Salvador Allende justamente para rescatar su figura, su trayectoria. No solo es la dignidad del día 11, sino que es todo un recorrido que parte desde estudiante secundario hasta el 11 de septiembre del 73. Entonces, cuando uno viaja a estos países y tiene la posibilidad de ver cómo valoran, por ejemplo, el aporte en salud pública, el haber ayudado a crear esta conferencia interamericana que hace grandes encuentros entre estos 39 países de la región para fortalecer la seguridad social, para justamente, ¿qué tiene que ver la seguridad social? Para los accidentes del trabajo, para la invalidez, para la jubilación, son todos los elementos que acompañan a las personas frente a los riesgos y frente a lo que significa el trabajo y la salud. Entonces, creo que fue muy enriquecedor, fue muy intenso.
me tocó hacer presentación del libro, algunas entrevistas, participar el 11 y otras cosas, entrevistas más, pero como digo, es muy valioso y siempre mi eterno, pero eterno agradecimiento al pueblo de México por todo su cariño y cómo acogió, no solo nos acogió a nosotros los chilenos, sino también a muchos latinoamericanos. Y me tocó convivir en la maestría que yo hice en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con argentinos, uruguayos, dominicanos, en fin, había muchísima gente de distintos países, sobre todo digamos, los países inmediatos que también estaban con dictadura, así que bolivianos, argentinos, uruguayos, que estaban también conviviendo en México, así que México nos abrió las puertas a todos, como alguna vez lo hizo también con los republicanos españoles que tuvieron que salir después de la implantación de la dictadura de Franco, después de haber perdido la guerra civil, que fue muy dramático. Qué importante, senadora, mencionar todo este viaje a México, como usted muy bien menciona, esta recarga de energía, de espíritu que hace muy bien para seguir con el gran legado y el trabajo del presidente Salvador Allende. Agradecer, como siempre, senadora, estas entrevistas y obviamente algún saludo a la provincia de San Antonio. Por supuesto, todo mi cariño, muy importante, seguido con mucha atención. Veo que hay una polémica en torno a qué se va a hacer, si los desalojos, si va a haber una alternativa. Y por otro lado, apoyar, como siempre creo que hay que apoyar a esos comités de vivienda, algo que la candidata que nosotros tenemos a concejala, la Paola, siempre lo ha hecho y creo que tiene que seguir haciéndolo porque es muy importante. Así que, de verdad, un abrazo cariñoso tanto para ella y que siga así comprometida como para todos estos comités que también están esperando su oportunidad. Y San Antonio tiene que seguir, por supuesto, desarrollándose, creciendo. Tenemos el desafío de ver cómo va a avanzar San Antonio tan necesario y tan importante. Saludos, senadora. Que esté muy bien. Hasta luego. Luego. Muchas gracias. Un gusto.